¿Amas la libertad? Pues este es tu podcast. Comenzamos. Muy buenas, sean ustedes bienvenidos una vez más a Don't Tread on Me, una serie de podcasts destinada a divulgar las ideas del liberalismo dentro del proyecto Value for All, por supuesto con la colaboración de Polynomics. Mi nombre es Ángel García y a mi lado tengo el placer de contar con la presencia de mi querido maestro de ceremonias, Joaquín Moreno. Como ustedes saben, sobre todo aquellos que llevan siguiendo a Polynomics por un tiempo, Joaquín es cofundador. Y bueno, aunque no necesite presentación, me gustaría destacar que es una pieza bastante clave de la Consejería de Educación de la región de Murcia. Me van a permitir ustedes copiar un poco la presentación que hace don César Vidal a don Lorenzo Ramírez, porque la ocasión no merece menos. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en planchas sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos elevamos hacia los aires a nuestra altura y velocidad de crucero. Y a mi lado, don Joaquín Moreno. ¿Qué hace usted con un gorro del Che Guevara? ¿Pero qué? ¿Se ha vuelto usted comunista aquí de la noche a la mañana o qué ha pasado? Pues ya ve usted aquí, don Ángel, que había que recuperar la costumbre de estar por aquí y bueno, qué mejor ocasión que llevando una gorrilla de nuestro querido llamado el Che Guevara. Sí. Para inaugurar este podcast por el que yo todavía no había estado y por el cual te felicito, Ángel, que lleva una constancia envidiable en él. Y bueno, como muchos sabrán, no he podido estar aquí un tiempo pues por temas de agenda, el trabajo, como dice Ángel, saben que trabajo en la asesoría política y bueno, un tema que estresa mucho y lo hace incompatible con aficiones personales, como puede ser. Claro, no, ya decía nuestro querido Che, que el trabajo es a hombres y desde luego nos estamos dando cuenta de ello. Pero bueno, nosotros además tenemos la filosofía stajanovista, que es la de el camarada Stajanovich de la Unión Soviética, de la cual hablaremos un poco hoy, el cual era una figura, una pieza así del ideario bolchevique del hombre perfecto, del superhombre, que era el trabajador perfecto. Trabajaba 24 horas al día sin quejarse y todo por el bien de su nación. Y sin comer. Exactamente. No, desde luego que eso, Joaquín, que me alegra mucho tenerte. Tengo, una intriga increíble de que nos hables de este camarada que comentes. Y nada, la verdad es que son 2 meses sin subir ningún podcast nuevo, por eso lo siento a nuestros oyentes, a los pocos que tenemos, pero bueno, que son desde luego muy fieles y que nada, que ha sido por lo mismo, por motivos de trabajo, o sea que te entiendo a ti perfectamente, Joaquín. Y nada, es complicado hablar contigo últimamente. De hecho, es posible... Ahí lo dejas caer, ahí lo dejas caer. Claro. Bueno, y contigo también, que yo sé que está trabajando ahí claro. en Resol y bueno, no se te ha visto el pelo en 2 meses. Por eso te digo que te entiendo perfectamente y bueno, ya me has dicho que está genial y por ello vamos a entrar al lío directamente, vamos a dejar como dicen los yankees, el small talk y vamos a entrar al barro ahí a tope. Así que nada. Vamos ahí. Lo primero de todo decir que Alisa Sinoveyevna Rosenbaum, los que sepan ruso que me perdonen el acento horrible, es una filósofa y escritora ruso-estadounidense que nació en 1905 en el seno de una familia burguesa y judía de San Petersburgo. Pronto se dio cuenta que la escuela no le suponía ningún reto, lo que le llevó a empezar a escribir guiones a la tierna edad de 8 años. Guiones de cine, entiéndanme, llegando incluso a comenzar a escribir novelas con tan solo 10. Durante la Revolución de febrero de 1917, ella y su familia se mostraron favorables a Alexander Kerensky sobre el zar Nicolás II. Sin embargo, la Revolución de Octubre y el gobierno bolchevique de Vladimir Putin, Lenin, es que he tenido un lapsus, disculpen ustedes, interrumpieron la vida acomodada de la familia. Huyeron a la península de Crimea, donde estudiando la secundaria, Ram pronto concluyó que era atea y valoraba la razón por encima de cualquier otra virtud. Tras graduarse, regresó con su familia a Petrogrado, San Petersburgo,
Lo que pasa es que había sido rebautizada la ciudad, donde enfrentaron condiciones desesperadas, casi muriendo de hambre. Muchos consideran que fueron los bolcheviques los que depusieron al zar. Joaquín, ¿qué hay de cierto en todo esto? Bueno, todo el tema de la Revolución de Octubre rusa tiene infinidad de detalles, muchos vaivenes y muchos recovecos que, bueno, que aquí no nos podemos parar a, a matizar, pero es verdad que, bueno, que hay una visión conjunta en la que se piensa que los bolcheviques como tal fueron los que quitaron al zar. Es cierto que se lo cargaron a él, a su mujer, a su hija y, como dicen, hasta los perros, porque es verdad que hasta con las bayonetas se ensañaron con los pobres chuchos. Pero bueno, que para quedarnos un poco así con la imagen global, digamos que estábamos envueltos en la Primera Guerra Mundial, un caos tremendo, y Lenin pues tenía un poco la filosofía esta del pan y, no me acuerdo, pan y agua o algo así, que básicamente que era el lema, ¿no? De aquel momento pues para contrarrestar el cacao que había montado con el tema de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, Rusia estaba muy afectada y con todo este desbarajuste, al zar Nicolás II acabó abdicando y pues, empezó, bueno, tomó el relevo lo que dijésemos que sería el Parlamento ruso, que era la Duma, y el Parlamento en un principio tenía un poco la contraposición de los soviets, que eran como consejos populares, que se ubicaban en fábricas, en centros urbanos y tal, sobre todo en San Petersburgo. Y bueno, digamos que había una tensión entre, digamos, la burguesía más representada pues, por Kerensky, por la Duma, y por el proletariado de la época, que serían pues eso, los soviets, que bueno, que luego poco a poco se iban disolviendo con la entrada de la Unión Soviética, pues como se suele decir que la revolución siempre devora a sus hijos, ¿no? Si se supone que era una sociedad organizada de abajo arriba a través de los soviets, después el soviet supremo acabaría por devorarlos a todos. Desde luego. Me ha hecho, vamos, especial sorpresa lo que has dicho de la política del pan y el agua. Eso no es más que una muerte lenta y dolorosa, porque, claro, tú estás sobreviviendo a base de pan y agua y bueno, sobrevives, claro, tú tienes la energía suficiente pues, para trabajar o para hacer tus actividades diarias, pero claro, tienes una carencia de vitaminas, de otros macronutrientes también, al margen de lo que son pues los hidratos de carbono, que el pan es rico precisamente eso, que hace que tú vayas sobreviviendo, sí, pero claro, teniendo unas carencias brutales y al final la palme de una forma dolorosa, pero bueno, que tardas en el tiempo en hacerlo. Sí, bueno, digamos que Lenin, un poco viendo toda la historia que había con la Primera Guerra Mundial, lo mal que lo estaba pasando el pueblo ruso, además, que también estaba causando muchísimas bajas, muchas deserciones en el ejército y tal. En fin, bueno, él y además financiado por Alemania, lo que quería era terminar la guerra. Entonces, pues básicamente se acoge un poco a este lema del pan, pues para como decirle al pueblo ruso que había que pararlo ya y que lo que queríamos era lo mínimo vital para vivir y poco más, pero Claro, que la claro. guerra se tenía que parar. Qué mal le salió la jugada a los alemanes mandando para allá a Lenin, pero bueno, el caso. Bueno, pero después también los alemanes y los rusos en un principio eran aliados Claro, en con un el principio. trato este de Ribbentrop-Molotov, o sea que de momento, hasta que no se les revolvió un poco la cosa a los alemanes, en principio, bueno, más o menos les salió bien, pero ya después evidentemente no. Pues sí, totalmente de acuerdo, Joaquín. Bueno, no todo fue desdicha, ya que Rand figuró en el primer grupo de mujeres que estudiaron en la Universidad Estatal de Petrogrado. Con 16 años comenzó sus estudios en el Departamento de Pedagogía Social, especializándose en historia y adentrándose en la obra de filósofos como Aristóteles, Platón o Nietzsche. No obstante, junto con muchos otros estudiantes burgueses, fue expulsada de la universidad, poco antes de concluir sus estudios, de hecho. Pero después de las quejas de científicos extranjeros visitantes, a muchos de los purgados se les permitió finalizar, lo cual consiguió en 1924. Tras ello también estudió artes de la pantalla en Leningrado durante un año. De hecho, su primera obra trató sobre la actriz polaca Pola Negri. Fue por aquel entonces cuando inventó y empezó a usar su nombre artístico Ayn Rand.
¿Por qué Joaquín se le impidió a los miembros de familia burguesa continuar con sus estudios? A mí sobre esto me gustaría lanzar una pequeña anécdota leyendo a un historiador ruso en la carrera que hablaba de la persecución que hubo de cualquier atisbo de cosa que pareciese mínimamente burguesa en la Rusia de la época. Me acuerdo que este historiador contaba como en el metro, por ejemplo, a una persona que estuviese sentada en el metro con el pelo medianamente bien arreglado, con un traje medianamente bien cosido, de costura y tal, ya se le boicoteaba o se le... Digamos que el ambiente, la atmósfera de aquel momento era que cualquier cosa que apestase un poco a burguesía o cualquier cosa que pudiese ser susceptible de parecerlo, ya era perseguido o mal visto o represaliado incluso. Entonces, bueno, no era un entorno ni mucho menos proclive a que un burócrata, o sea, un burgués pudiese estudiar o pudiese ser admitido en cualquier cosa. De hecho, bueno, pues al final se les prohibió incluso, pues eso, acceder a estudios y la persecución fue absoluta. Claro, claro, era un odio de clase, digámoslo Exactamente, odio de clase. en términos así un poco brutos. Sí, esa es la palabra. En 1925 sí que es verdad que Rand viaja por primera vez a Estados Unidos para visitar a sus familiares residentes en la bella ciudad que tú y yo conocemos y que hemos estado ahí juntos, de Chicago. Y al quedar fascinada por el país, decide quedarse para convertirse en guionista de cine. Recordemos que había estudiado durante un año artes de la pantalla. Es por ello por lo que viaja a Hollywood para trabajar, pero es allí donde conoce a un joven Frank O'Connor, su marido, con quien se casa en 1929, lo que le permite conseguir la ciudadanía más tarde en el 31. Y también hay que destacar que comenzó su éxito, por así decirlo, con el guión Red Pound, vendido a Universal Studios, y continuó con su famoso drama judicial La noche del 16 de enero, producido tanto en Hollywood como en Broadway. Sin embargo, su primera novela fue publicada más tarde y era, digamos, una semi-autobiografía llamada We the Living, que se publicó en 1936, situada en la Rusia soviética y centrada en la lucha entre el individuo y el Estado. 2 años después, bueno, hay que destacar que se publicó en 1936 y 2 años después sale a la luz su famosa obra Anthem, en español Himno, novela distópica cuya historia tiene lugar en una edad futura y oscura de la humanidad, donde el avance tecnológico se planifica cuidadosamente, de manera centralizada, por supuesto, por el gobierno, y se ha eliminado el concepto de individualidad. Un joven conocido como Equality 72521, es decir, igualdad, el joven se llama Igualdad, se revela haciendo investigación científica secreta. Yo tengo que decir que es la única obra de Rand que me he leído, pero también es verdad que me la leí en inglés, porque justo estaba con las historias de conseguir un certificado y tal, y digo, pues bueno, ya que leo, que sea en inglés para aprender un poco más. Y no me enteré demasiado, pero aún así me sorprendió, pues eso, cómo Rand nos quiere contar que en esa sociedad a la que compara con la Rusia soviética, pues eso no se puede decir, no se puede ni siquiera utilizar el pronombre yo o el pronombre tú. Tiene que ser nosotros o vosotros. Bueno, ahora a día de hoy también se está un poco interfiriendo sobre la economía del lenguaje, un poco también en esa línea. Por ejemplo, en el inglés, yo sé que en el español, pues bueno, se incide mucho en el desdoblamiento de ciudadanos, ciudadanas, alumnos, alumnas, pero en el inglés es como que se está incidiendo más en el them, como en vez de pronombres tipo yo, hombre o mujer, se insiste en el ellos o en el ello, así como algo más etéreo, aunque parezca broma, pero como para no identificar con un género o con otro. Es curioso que en esta novela lo destaque. Yo la verdad es que no la he leído y no sé muy bien cómo será, pero es muy interesante eso que dice. Es muy recomendable y yo creo que esto, pues, al final hace un poco que te vaya a hacer la pregunta que te voy a hacer, ya que este tipo de novela y este tipo de pensamiento, vamos,
quiero considerar que ha influido bastante en la escuela austriaca, que como tú ya sabes, yo soy un gran aficionado a estudiarla y demás. ¿Qué es, Joaquín, lo que hace incompatible al socialismo con el avance tecnológico generalizado? Es muy buena pregunta, es muy buena pregunta, porque en primer lugar yo sí querría decir que la Unión Soviética tuvo sus avances tecnológicos. Por ejemplo, todo el mundo sabe pues, lo de enviar la Sputnik al espacio, tuvieron un crecimiento también tecnológico, industrial, armamentístico también muy importante de los 40 a los 50. Pero el problema, a mi juicio, es también que la innovación va muy de la mano del riesgo y la planificación económica tiende a perderse un poco en el proceso. También en la justificación de lo que uno está haciendo. O sea, todo el mundo ha visto un plan público en el que hay muchísima burocracia y el 50% de esa burocracia es justificar lo que estás haciendo. Pero vamos, que eso es una burocracia. O sea, yo considero que la burocratización es bastante lógica y al final con el desarrollo de las sociedades siempre implica un grado de complejidad y de burocratización y tal. Ahora, lo que hay que hacer es saber gestionarla o saber minimizarla. ¿Qué pasa? Que en las sociedades de este tipo, socialistas, la burocratización tiende, por culpa de la planificación, al infinito. Y entonces todo se pierde en esa burocratización, en esa justificación. Se quiere ir siempre con los pies muy sólidos, financiar proyectos muy seguros, que sepan que va a dar un resultado específico. Entonces eso lo que impide es ese avance tecnológico. También muchas veces, por ejemplo, se pone como ejemplo de buena investigación a Estados Unidos, una sociedad más o menos capitalista, y ahí lo que tienen mucho asumido en su cultura es el riesgo. Allí te ponen $1.000.000 sobre la mesa, un equipo de investigadores que a lo mejor no son grandiosos, pero bueno, se los ponen. No les preguntan tampoco mucho sobre sus metodologías o sus historias. Ellos lo que quieren es buenos resultados, pero bueno, saben que ese dinero va un poco a fondo perdido. Y ellos tienen un poco esa mentalidad, en cambio, del capital riesgo, de la inversión sin esperar nada a cambio, pues porque saben que eso eventualmente puede dar muchísimos resultados, muchísimos beneficios. Eso es a mi juicio, lo que hace que las sociedades socialistas, que son hiperburocráticas, lastren mucho ese avance. No digo que no avancen, sino que se lastra mucho. Bueno, y en cambio, bueno, también decir a favor de la inversión pública, digamos, que ni siquiera una sociedad socialista, digamos, una sociedad socialdemócrata, que mezcla un poco capitalismo con estatismo, también tiene sus cosas interesantes, que a mi juicio yo creo que es el tema de la investigación básica, porque muchas veces en ciencias básicas, me refiero por la física, ciertas cosas de la biología, hay ciertos proyectos como el CERN o el ITER, que son megaproyectos que es muy difícil que salgan únicamente de la financiación privada, sino que necesitan de varios colaboraciones entre varios países, etcétera. Y bueno, no sé qué opinas tú sobre eso, sobre el tema de la investigación básica en ciencias básicas y su posible financiación privada o no, porque es un tema que yo creo que ahí sí que el Estado es necesario en cierta medida. Claro, yo no voy a mentir, no he hecho un análisis tan profundo y sobre todo, pues eso, en el tema de la investigación científica tampoco me he parado tanto a pensarlo. Sí que es verdad que yo considero que a nivel central, pues tú puedes destinar muchos recursos a una investigación determinada, pero claro, siempre como estás utilizando como herramienta la intervención, lo que quitas de un lado lo pones en el otro. O sea, es un juego de suma cero, no como la economía, que la economía, pues si algo dicen los austriacos, los economistas austriacos, es que no es un juego de suma cero, pero yo me refiero a nivel de intervención, tú a corto plazo lo único que puedes hacer es eso, quitar de un sitio y poner en otro. Y por supuesto, una investigación determinada, si en ese momento interesa llevarla a cabo adelante, es mucho más sencillo utilizar la intervención para que se haga que esperar que el mercado decida hacerla, porque el mercado, como todos sabemos, es completamente caprichoso. Pero sí que es verdad que en torno a lo que es el socialismo y el avance tecnológico generalizado, yo desde luego jamás voy a decir que
la Unión Soviética no tuviera avances tecnológicos. Pero sí que es verdad que yo considero que como un modelo como el soviético necesita un paro cero, vamos, o sea, que todo el mundo esté trabajando, va a ser reacio a incorporar todas aquellas tecnologías que ahorren puestos de trabajo. Por ejemplo, si hay muchos trabajadores clavando clavos y de pronto sale una máquina que clava clavos por todos ellos y que es mucho más barata y por ende no necesitas pues tanto trabajador clavándolos, obviamente todos esos trabajadores van a perder su puesto de trabajo. Un modelo soviético que es reacio a perder puestos de trabajo se va a oponer a incorporar ese tipo de máquinas. Por eso yo considero que el socialismo no es compatible con un avance tecnológico generalizado, en tanto en cuanto va a ser reacio a todas aquellas innovaciones que hagan perder puestos de trabajo, o por lo menos los hagan perder hasta que no se generen nuevos, que eso es algo, como todos sabemos, muy complicado, generar nuevos puestos de trabajo. Entonces, a lo mejor no es mega incompatible, pero sí que es mucho más incompatible que un modelo capitalista en el que todas esas innovaciones se van adaptando continuamente conforme salen. Entonces, ese era el punto que quería yo, pues, más o menos destacar en todo esto. Sí, sí, sí. Al final, por ejemplo, pasaba un poco como con los coches. No me acuerdo la marca exactamente cómo se llamaba, eran los Tata o algo así. Eran básicamente los coches rusos, que bueno, que terminaron estando durante décadas el mismo modelo, luego a luego. Porque claro, la gente pedía un coche, pero le daban el coche que había. No le daban el mejor, ni tampoco había una un incentivo por mejorarlo. Simplemente la gente pedía un coche y le daban el Tata, es que no me acuerdo cómo se llama, pero creo que era esa la marca. Y bueno, pasaba eso, que ¿quieres un teléfono? Pues tienes el teléfono. ¿Quieres un...? Y ya está. Fuera de eso, no hay innovación. Tú imagínate que sacan un modelo nuevo de coche, pues todo el mundo querría un nuevo modelo de coche y eso sería una cantidad de dinero ingente. Claro, algo que el Estado no podría sufragar a corto plazo ni nunca, vamos. Entonces, claro, queda también muy lastrado por esa parte. Claro, totalmente de acuerdo, Joaquín. Bueno, muy interesante. Vamos a continuar con la vida y obra de esta buena mujer. En 1940 comienza junto a su marido su activismo político, participando en la campaña del republicano Wendell Willkie. Es durante esta etapa cuando conoce a figuras liberales de la talla de Henry Hazlitt, conocido por su grandísima obra La economía en una lección, a la cual recomiendo a todo el mundo que la lea, y Ludwig von Mises, que ha sido escritor de también la gran conocida obra La acción humana, la cual no he leído, así que no puedo recomendar. Sí que es verdad que he leído La mentalidad anticapitalista, que sí que es una obra que me ha gustado mucho y que recomiendo, pero bueno. ¿Y qué podrías decir de esa obra? Así ¿qué te gustaría destacar? Pues básicamente eso, que hace una oda a lo que es el capitalismo en su más pura esencia y desmiente muchas cosas que se consideran de manera generalizada y también ayuda a que esa gente que tú le dices capitalismo y como que te mira como si, no sé, hubieras Sí, con matado a alguien. desconfianza. Exactamente, o sea, y luego también a la gente que es pro mercado, pro propiedad privada y libre competencia, pues les hace que digan con orgullo, yo soy capitalista, porque es que, como dice el doctor Huerta de Soto, necesitamos sentirnos orgullosos de, pues eso, de considerar que es el mejor modelo económico. Entonces, pues eso básicamente es lo que destacaría. Y bueno, con estos dos autores y con muchos más, eh, aunque difiriese en muchos temas filosóficos, defendió, como estamos diciendo, el capitalismo a ultranza, que como ya les he dicho, pues básicamente consiste en propiedad privada y libre mercado. Todo lo que se salga de eso es algo que se ha añadido más tarde para intentar desmerecer este tipo de modelo en favor de otros como es el socialista o la socialdemocracia. Luego, en 1943, llegó su gran éxito mundial, The Fountainhead, novela romántica y filosófica que tardó en escribir ni más ni menos que 7 años, periodo en el cual hay que destacar que le recetaron anfetaminas para combatir la fatiga
y así poder completar sus encargos sin vencer plazos. Rand consumió esta droga durante 3 décadas, lo que al parecer le hizo padecer recurrentes cambios de humor. No sería hasta 1949 cuando la obra de Fountainhead se adaptó a la gran pantalla, resultado que, por cierto, no dejó satisfecha a nuestra querida Ayn. Aparte, es durante la década de los 40 cuando Rand extendió su participación en el activismo de libre mercado y anticomunista, involucrándose con la Motion Picture Alliance for the Preservation of American Ideals y con la Asociación de Escritores Estadounidenses Anticomunistas. ¿Por qué esta obsesión por el capitalismo y por el anticomunismo, Joaquín? A ver, yo diría que es básicamente como reacción un poco a lo que ella vivió en su infancia en la Unión Soviética. Piensa en llegar a una sociedad como la estadounidense en aquella época, en California, Hollywood, y un modelo de sociedad absolutamente opuesto. Yo creo que te hace ver los beneficios del individualismo, o al menos en contraposición a lo que había en la Unión Soviética, que era un colectivismo absurdo, etc. Entonces ella cogería un poco aquello que ella veía y lo agarró y lo maximizó, básicamente. Es un poco la raíz un poco de toda su filosofía que después desarrollaría, un poco su corriente filosófica en la que el individuo es la base, la clave y el fin último. Entonces, digamos que el capitalismo te ofrece ese sistema político, económico y tal en la que el individuo puede manifestarse tal y como es, o puede dejarse llevar, las cosas funcionan de forma natural, sin presiones externas. Entonces yo creo que eso es lo que a ella, en contraposición a lo que vive en su infancia, y claro, más en un Estados Unidos boyante tras la Segunda Guerra Mundial, de puro crecimiento económico. Entonces ella, claro, evidentemente vería aquello como el modelo a seguir o el camino, sí. Claro, digamos, fue una reacción a la que ella había padecido desde bien pequeña, desde prácticamente la Revolución Rusa, no la de octubre, sino la de los bolcheviques. Tal fue el éxito de Fountainhead que Rand recibió innumerables cartas de fervientes seguidores de su trabajo. Por ello, en 1951 se muda a la Gran Manzana, donde reúne a algunos de sus seguidores más brillantes fundando un grupo denominado El Colectivo. Nótese, por supuesto, la ironía. Pero no fue un simple séquito de lameculos. Fue un grupo excepcional donde, oh sorpresa, se encontraba un joven Alan Greenspan, futuro presidente de la Reserva Federal estadounidense. Aparte, destacó la figura de Nathanael Branden, con quien tuvo un romance en el 54, bien sabido por el bueno de Frank O'Connor, y también la figura de su heredero, Leonard Peikoff. Más adelante, en 1957, llegó la Rebelión del Atlas, considerada como la grandísima obra maestra de Rand, y la novela que trata una nueva filosofía moral, el interés propio racional. Defiende los principios básicos de su filosofía objetivista con una trama que involucra a un Estados Unidos distópico en el que los industriales, científicos y artistas más creativos responden a un gobierno del estado de bienestar haciendo una huelga y escapando a un valle escondido donde construyen una economía libre e independiente. Háblanos por encima sobre lo que sería el objetivismo de Rand, Joaquín. Mira, pues muchas veces para entender algo hay que entender su contrario. O sea, muchas veces lo contrario define al algo, ¿no? Y es el caso, por ejemplo, del juego de BioShock. Yo no sé si te suena, alguna vez habrás oído hablar de él. Es un juego de la Xbox 360 que se sacó en su momento, hace ya como unos 10 años, y es un juego que está plenamente basado en la rebelión de Atlas, pero en su versión negativa, o sea, lo contrario. Imagínate que lo de eso de que los filósofos, artistas, economistas y tal, bueno, burgueses se van a una isla y hacen su propia sociedad, pero que sale mal, ¿no? Ese es el juego. El juego trata básicamente de una sociedad distópica en la que
todos los grandes industriales, científicos, se escinden de la sociedad mundana y se van a una ciudad bajo el agua en el que hacen su utopía y hacen allí su gran sociedad, va todo muy bien y tal, pero bueno, para un momento se corrompe y como que la ciencia y la objetividad y la razón al final acaban siendo la perversión última, ¿no? Y bueno, es básicamente esto un poco lo que define el objetivismo, esa razón. Digamos que Ayn Rand, dentro de lo que es la epistemología, a mi juicio un poco platónica, en el sentido de que, bueno, hay un mundo de las ideas, hay un mundo más allá que se conoce a través de la razón, se accede a él, y, y por lo demás, en la filosofía moral, así en lo mundano y tal, pues ella se define mucho pues, por el dejar hacer, por el individualismo, como tratábamos antes. Ella también es muy de que las cosas pasen pues porque tienen que pasar, de ahí un poco la justificación también que hablábamos antes del capitalismo, que el capitalismo ya lo entiende como un orden natural también, en el que las cosas simplemente pasan pues porque tienen que pasar, porque o sea, no en el sentido determinista, sino porque las cosas de forma natural se desarrollan y no hay fuerzas externas, no hay una mano que vaya dirigiendo. Entonces, pues eso yo diría que va más bien por ahí ella. Y bueno, a nivel del arte y tal, pues por ejemplo se ha asociado mucho al juego este de BioShock, ¿no? Que es como un poco el arte este neoyorquino, yo no sé si has visto alguna vez el edificio Rockefeller, que por dentro hay así como unas figuras así muy como de trabajadores, como, no sé, una estética un poco así, pues eso, así de los años 30, años 40, de ese desarrollo financiero que hubo en aquella época, del tipo de arquitectura y tal. Y es muy interesante. A mí la verdad es que me parece un movimiento ahí interesante y que es digno de estudio. Vaya, muy interesante, Joaquín. La verdad no me esperaba una respuesta tan desarrollada y desde luego que se recibe muy gratamente. Durante los 60 y los 70, Rand desarrolló y promovió esta filosofía objetivista a través de sus trabajos de no ficción y dando charlas a estudiantes en instituciones como Yale, Princeton, Columbia, Harvard e incluso el MIT. Para que ustedes nos entiendan, es la universidad de referencia para cualquier ingeniero que hay en el mundo. Cabe destacar que adoptó posiciones controvertidas sobre los problemas políticos y sociales de su época, como apoyar el derecho al aborto, oponerse a la guerra de Vietnam y al reclutamiento militar, por supuesto, apoyar a Israel en la guerra del Yom Kippur, expresar que colonos europeos tenían el derecho de invadir y tomar tierras habitadas por indios americanos y referirse a la homosexualidad como inmoral. Aparte, respaldó a varios candidatos republicanos a la presidencia como Barry Goldwater a través de varios artículos para The Objectivist Newsletter. ¿Es posible encasillar a Rand dentro de una etiqueta ideológica, Joaquín? Pues no suele decirte, Ángel, yo sé que actualmente se le tiene bastante identificada dentro de lo que es el anarcocapitalismo o el liberalismo a la extrema, o por lo menos esos son los movimientos que más han recogido su herencia. Aunque es verdad que también hay incluso algunas corrientes de izquierdas que la reivindican. No sé, es un personaje un poco singular, tampoco tiene una filosofía especialmente desarrollada y tal, pero bueno, más bien a través de sus novelas, no es por lo que se intuye a través de ellas. Pero bueno, sí, es verdad que yo, pues, por lo que ya hemos dicho antes, sí, yo creo que se le identifica mucho más con el liberalismo exacerbado. Tú, por ejemplo, yo sé que tú eres muy liberal, ¿tú la reivindicarías como dentro de esa corriente? Pues yo lo que considero es que no se puede etiquetar a Ayn Rand dentro de ninguna etiqueta que conozcamos actualmente. Me explico. Yo creo que tiene una ideología que es un pupurrí de todo lo que ella a lo largo de su vida y de su experiencia pues ha ido considerando que es lo mejor. O sea, que tiene, porque a mí tampoco me gusta encasillarme con una etiqueta concreta. A mí me gusta pues eso, de cada etiqueta o de cada ideología ver qué es lo bueno y un poco pues eso, considerarlo
como algo que es digno de defender. Y yo creo que ella hizo un poco lo mismo. Si no, no se podría explicar que por ejemplo, adoptara posturas de conservadores aférrimos como, pues no sé, apoyar a Israel en la guerra del Yom Kippur y optara por posturas también mega de izquierdas, sobre todo en su época, de, por ejemplo, apoyar el derecho al aborto. Entonces, por eso yo considero que es una figura inetiquetable. Ya, ya, sé a lo que te refieres. Sí, es muy interesante eso que dice. Ella creo, si no recuerdo mal, era judía, ¿verdad? Puede ser. Sí, de origen judío, Sí, de pero origen atea. judío, pero claro, atea. Sí, yo creo que viene un poco de ese, porque dentro del judaísmo hay como varias corrientes y una de ellas es una rama un poco así liberal, bueno, liberal en el sentido moral o de lo que en Estados Unidos llaman liberal, que es lo que aquí es progresista, digamos. Y, y hay una rama, una parte importante dentro del judaísmo que pertenece un poco a ese, que aunque siguen vinculados, pues, por ejemplo, al sionismo o en cierta forma, pues, por ejemplo, lo del Yom Kippur y tal, o sea, se siguen sintiendo un poco israelíes o judíos. Y, pero por otra parte suelen tender, pues eso, a posiciones más progresistas, tipo lo del aborto, también economía libre. Por eso es curioso, es una, digamos que puede ser un referente dentro de lo que es de esa corriente, puede ser de las primeras a lo mejor que pueda estar por ahí. No sé, me parece un personaje muy interesante. Y como tú dices, al final lo que hay que hacer no seguir un dogma. Al final también es cada uno que vaya viendo lo que le va gustando y lo que no, lo que va viendo que funciona y lo que no, y ya está. Claro, no comprar un paquete ideológico, sino que ir analizando cada uno de ellos y Exacto. viendo qué es lo que nos cuadra y lo que no, básicamente. En 1974 fue sometida a una cirugía debido a un cáncer de pulmón provocado por su grandísima adicción al tabaco, que se suma también a su adicción, por A las supuesto, anfetas. a las anfetaminas. Tras lo cual permitió que su abogado la inscribiera en el Seguro Social y el Medicare. La pobre mujer, pues eso, debido a esta ideología tan exacerbadamente liberal, se oponía a todo ese tipo de A prestaciones eso muere, sociales. claro, al final. Y bueno, finalmente Rand fallece en 1982 y es enterrada en el cementerio de Kensico, en la comunidad de Valhalla. Vamos a pasar ahora a hablar un poco de las influencias de esta buena mujer. Durante su etapa escolar leyó a Dostoyevsky, Víctor Hugo, Edmond Rostand y Friedrich Schiller, quienes se convirtieron en sus favoritos por considerarlos en el rango superior de los escritores románticos debido a su enfoque en temas morales y su habilidad para construir tramas. Hugo, en particular, fue una influencia importante en su escritura, especialmente en su enfoque de la trama, y lo llamó el mejor novelista de la literatura mundial. Así, a modo de presentación rápida, antes de continuar, me gustaría, Joaquín, pues eso, que nuestros oyentes al menos supieran quiénes son las figuras de Dostoyevsky y Víctor Hugo, que en su más tierna infancia fueron los que causaron una influencia mayor en Rand. Sí, vamos a ver, pues son grandísimos eh, novelistas de la historia universal, Schiller de la literatura alemana, Hugo francesa, Dostoyevsky de la rusa, y bueno, básicamente como a ella, en lo que es su época, influyeron no a ella, sino a grandísimos filósofos, pues como por ejemplo Karl Marx. También estaba muy influido, por ejemplo, por Víctor Hugo. Dostoyevsky, pues, ¿qué te puedo decir? Además, también tenía una escritura así muy filosófica, que mezclaba muchos temas filosóficos dentro de sus obras. Entonces, bueno, no me extraña que ella estuviese profundamente influenciada por ellas, al igual que mucha gente. Lo que pasa es que, bueno, que cada uno cogería de ellos lo que más le interesase, ¿no? Porque mucha gente, por ejemplo, tiene a Víctor Hugo también como un referente de la parte más de izquierda, ¿no? Por el tema de los Claro, miserables. Y exactamente, desde luego que sí. Y bueno, a pesar de su falta de gusto por la literatura rusa, hay que destacar que sus héroes muestran la influencia de los simbolistas y otros escritores rusos del siglo XIX, sobre todo la novela de 1863, ¿Qué hacer?,
lo he traducido de manera literal, porque en ruso era algo, vamos, infumable. Por Nikolai Chernyshevsky. También, disculpen de nuevo mi acento, pero desde luego que es muy complicado pronunciar este apellido. Además, la experiencia de Rand de la Revolución Rusa y de la Rusia comunista influyó en la representación de sus villanos. Esto es más evidente en We the Living, ambientada en Rusia, pero también en las ideas y la retórica de Ellsworth Toohey en The Fountainhead y en la destrucción de la economía por parte de los saqueadores en Atlas. Aparte, la obra de Rand destaca por un profundo estilo descriptivo. De hecho, sus novelas tienen muchas descripciones narrativas que se asemejan a los escenarios de las primeras películas de Hollywood. Tanto es así que siguieron las convenciones comunes de edición de películas, como tener una descripción de plano amplia y establecida de una escena seguida de detalles de primer plano. A esto hay que añadir que sus descripciones de personajes femeninos a menudo adoptan una perspectiva de mirada masculina, entrecomillado. ¿Fue cineasta antes que filósofa, nuestra querida amiga Joaquín? Yo creo que le gustaba contar su filosofía a través de historias. Y yo incluso antes que filósofa o la considerara novelista, guionista, porque al fin y al cabo, como tú bien decías desde el principio, desde muy jovencita, su vocación era contar historias. Y básicamente fue contando su historia, sus experiencias a través de sus obras. No sé, a mí me parece también una autora muy interesante desde el punto de vista estético, precisamente por eso, porque sabía muy bien esconder filosofía, preguntas sobre la moral, la ética y tal, dentro de sus obras. Bueno, hemos hablado un poco de todo ya, de objetivismo, de epistemología, de estética, también ha salido en algún momento, pero bueno, vamos ahora a entrar en detalle en lo que es la filosofía. Y nada, como bien hemos dicho antes, Rand llamó a su filosofía personal objetivismo, describiendo su esencia como el concepto del hombre como un ser heroico con su propia felicidad como propósito moral de su vida, con el logro productivo como su actividad más noble y la razón como lo absoluto. Consideró al objetivismo una filosofía sistemática y expuso posiciones sobre metafísica, epistemología, ética, filosofía política y estética. En cuanto a lo que es la metafísica, Rand apoyó al realismo filosófico y se opuso a todo lo que consideraba misticismo o sobrenaturalismo, incluidas todas las formas de religión. Rand, de hecho, creía que el libre albedrío, creía en él como una forma de causalidad de la gente y rechazaba completamente el determinismo. ¿En qué consiste el libre albedrío, Joaquín? No es una pregunta sencilla, depende también cómo la atajemos. Se podría entender libre albedrío como hacer lo que uno quiera, o también como posición contraria a nivel filosófico, que yo creo que va más bien por ahí la pregunta, de lo contrario al determinismo. O sea, que realmente no hay nada escrito y siempre se parte de cero. O sea, no hay, vamos, que no hay nada escrito ni nada que tenga que estar hecho ya de serie. Yo creo que va más bien por ahí, respecto al tema del libre albedrío. Ahora, que sea cierto o no, pues eso ya es una cosa metafísica en la que ya meterse pues es complicado. Pero bueno, hombre, evidentemente encaja con su filosofía, en el sentido de que, o sea, su filosofía, con su forma de entender las cosas y el objetivismo, vamos, ese poder hacer, ese dejar hacer, ese capitalismo exacerbado en el que las cosas fluyen y cada individuo persigue su fin, etc. Al fin y al cabo ya también consideraba el egoísmo como algo lícito, algo bueno, pues sí, o sea, me parece que encaja muy bien con ella. Lo único es que yo no entiendo ese rechazo absoluto por la religión, ya que, como dice el profesor Huerta de Soto, el señor, no solo es sobre no solo es todopoderoso, sino que en su inmensa generosidad nos ha hecho libres de decidir. Por lo tanto, esto lo convierte en un Dios completamente libertario.
Pero bueno, que yo tampoco sé el contexto real religioso que ella vivió en el seno de una familia judía y en un país, digamos, cristiano ortodoxo como es la Rusia soviética. Pero bueno, la Rusia soviética no, pero la rusa previa a la revolución bolchevique, ya que los bolcheviques, pues eso, también quisieron eliminar de raíz la religión. Pero bueno, en definitiva que eso, ese rechazo absoluto. Sí, y muchas veces, incluso con el rechazo absoluto, también uno acaba creando otra religión, aunque no lo sepa, no sea consciente, otro dogma diferente. Entonces, bueno, también es muy llamativo, por ejemplo, como ella, hablábamos antes dentro de su filosofía del objetivismo, que intenta alcanzar la verdad, ¿no?, a través de la razón. Y muchas veces la razón dentro de este tipo de filosofías también se ha adoptado casi como un dios o como una cosa así en sí misma casi deificada. O yo me acuerdo que no sé si era en las revoluciones de mitad del 19 en Francia o fue en la Revolución Francesa, un poco antes, cuando se hacían los templos a la razón, que básicamente se desacralizaban las iglesias, se hacía un templo en culto a la razón. O sea que en ese momento también es como que eso que significa ser la ración, de saber lo que significa eso, también terminaba por deificarse, ¿no? Muy curioso. Claro, yo en cuanto a lo que es la razón, la primera opinión que tengo es que es limitada. Entonces sería algo para mí complicado de establecer como absoluto, pero claro, ¿quién soy yo para discutirle a nuestra querida Ran? Bueno, en cuanto a lo que es la epistemología que has mencionado anteriormente, consideraba que todo conocimiento se basaba en la percepción sensorial, cuya validez Rand consideraba axiomática, y la razón que describía como la facultad que identifica e integra el material proporcionado por los sentidos del hombre. Más allá de esto, Rand rechazó todas las afirmaciones de conocimiento no perceptual o a priori, incluidos el instinto, la intuición y la revelación. En ética, Rand defendió el egoísmo racional y el egoísmo racional y ético, es decir, el interés propio racional, como principio moral rector. Para ella, dijo que el individuo debe existir por su propio bien, sin sacrificarse a sí mismo por los demás ni sacrificar a los demás para sí mismo, llegando incluso a afirmar que el egoísmo es una virtud, idea a la que dedicó una obra completa, que se llamaba así, de hecho, el egoísmo como virtud o algo así. En ella presentó una moralidad basada en las necesidades de la supervivencia del hombre. Condenó el altruismo por ser incompatible con los requisitos de la vida y la felicidad humana y sostuvo que la iniciación de la fuerza era maligna e irracional, afirmando en Atlas que la fuerza y la mente son opuestos. ¿Opinas lo mismo que Rand sobre el altruismo? Hombre, yo personalmente no pienso lo mismo que ella respecto al altruismo, pero puedo entender por qué ella piensa que el altruismo o no existe o es algo así como tramposo hablar de altruismo, porque claro, mucha gente de este ala piensa que el altruismo en el fondo se hace por egoísmo. O sea, yo lo que hago es darte dinero, darte comida, lo que sea, por ejemplo, por sentirme bien conmigo mismo. Algo así. Entonces, claro, al fin y al cabo no lo hago por tu bien ni por... Bueno, que sí, que también puedo hacerlo por tu bien, pero en último lugar es por sentirme bien conmigo mismo, ¿no? Entonces, bueno, desde esa perspectiva lo puedo entender. Pero bueno, yo también lo entiendo un poco como solidaridad, ¿no? Yo pienso que a veces uno no tiene por qué dar esperando ni sentirse bien, ni nada por el estilo, simplemente por ayudar a otro, igual que te gusta que te ayuden y punto, pelota, no sé. Claro, pero precisamente ver al otro bien no es lo que te hace a ti sentirte bien. O sea, tú Claro, aunque pero aunque busques eso, busques sentirte bien. claro, aunque busques sentirte bien, lo que te está provocando sentirte bien es ver al otro bien. Y ves al otro bien porque, valga la redundancia, has hecho bien sobre él. Entonces, lo digo porque yo soy de la opinión de los que consideran que cuanto más entregas tu vida, más te das a los demás, más feliz eres. No hay más que ver a todos estos misioneros que se van
de misiones a sitios pues, de Latinoamérica mega violentos o a África, países en guerra y demás. Es gente que tú hablas con ellos y es gente pues, que por supuesto sufre el dolor ajeno mucho, pero con su vida se encuentran plenamente satisfechos, se encuentran plenamente felices, son capaces de abandonar a sus familiares más cercanos y a sus amigos más íntimos en sus países de orígenes para irse de misión por allí y aún así viven una vida completamente, pues eso, feliz. Feliz Sí, porque te das cuenta de ello y ellos así lo manifiestan, que luego ya está cada uno que puede opinar, no, pero es que te mienten, no es tal, pero en no, no creo, definitiva los testimonios son esos. claro, no, pero al fin del, o sea, la opinión de Ran sería que esa gente lo está haciendo porque en el fondo lo que quieren es sentirse bien o llevar una vida que yo sí, y puede ser cierto, pero no sé, también pienso que muchas veces a gente que hace misiones o cualquier otro tipo de cosas así, de ayudar plenamente a los demás, muchas veces también se sufre un riesgo. Por ejemplo, digamos el ejemplo de una persona que está en una misión en África y hay una milicia por ahí que le está amenazando la vida a estos misioneros y ellos también a lo mejor no están felices en ese momento, o sea, no lo están, o sea, para ellos su interés egoísta sería el salir de allí corriendo y decir, mira, yo me voy a mi casa y a mí y tal, pero ahí están renunciando incluso a sí mismos por ayudar a los demás. Que aunque sí, que sea por sentirse bien, pero a lo mejor es simplemente el fin de ayudar al otro. O sea, que no pienso igual que Ran en ese sentido. O sea, yo creo que hay gente que pese a que sufran y su opción egoísta fuese la de salir corriendo, pese a eso siguen ayudándonos. Claro, totalmente, totalmente de acuerdo, Joaquín. En definitiva, yo considero que la felicidad jamás va a ser un estado constante, o sea, la vida son altibajos. El tema es la relación que hay entre los altos y los bajos, por así decirlo. Pero bueno, Sí. dejémoslo al margen porque esto yo creo que es un tema que se podría debatir durante horas. Bueno, perdón, te iba a hacer una pregunta, pero quiero antes hablar un poco de lo que es la filosofía política de nuestra querida amiga. Rand enfatizó los derechos individuales, incluyendo el de propiedad privada, y considerando al capitalismo como el único sistema basado en la protección de todos esos derechos. Por supuesto, se puso al estatismo, reuniendo en torno a él teocracia, monarquía absoluta, nazismo, fascismo, comunismo, socialdemocracia y dictadura. Hay un meme, de hecho, muy bueno que vi hace poco, que aparece como una especie de caballero, ¿no? Con su espada y su escudo y lleva como la bandera de Gadsden, la bandera libertaria, la de la serpiente amarilla y tal, que ha salido por ahí en alguno de los vídeos que yo tenía en la pared puesta. Y, y frente a él una especie de hidra, de monstruo mitológico con muchas cabezas, y en cada una de las cabezas había una etiqueta distinta. En una ponía nazismo, en otra fascismo, en otra comunismo, en otra socialdemocracia. Y como en el cuerpo de la criatura ponía estatismo. y Sí. nada, me hizo mucha gracia y quería comentarlo. Y bueno, decir que Rand siempre creyó que un gobierno constitucionalmente limitado debería proteger los derechos naturales. Aunque sus opiniones políticas a menudo se clasifican como conservadoras o libertarias, prefirió el término capitalista radical. Trabajó, eso sí, con conservadores en proyectos políticos, pero no estuvo de acuerdo con ellos en temas como la religión y la ética. De ahí que ella pues, fuera pro aborto, por ejemplo. Rand también denunció el libertarismo que ella asoció con el anarquismo, es decir, ella se refería al libertarismo como el anarcocolectivismo, no la otra vertiente que es más favorable a lo que son las ideas del podcast, que es el anarcocapitalismo. Y bueno, a este anarquismo de izquierdas lo acusaba de teoría ingenua basada en el subjetivismo que solo podía conducir al colectivismo en la práctica. ¿Se puede considerar a Rand como una proto-anarcocapitalista, Joaquín? Yo creo que sí, que es un poco por donde íbamos antes, que aunque ella no se le pueda definir con una ideología específica, pero es cierto que muchas de las cosas, muchos de los elementos que ella la componen, sí que
como decía antes, podría ser uno de los primeros referentes así dentro de lo que es esa corriente. Es interesante también en ella que aunque, o sea, digamos que a mi juicio, si algo define al anarcocapitalismo es un poco el relativismo moral, porque es difícil, por ejemplo, en ella, casar el tema del aborto con la eutanasia, con el tema de, o sea, ciertas cosas como que, en ciertas cosas, digamos que, bueno, es muy liberal, muy capitalista y tal, en otras es progresista, pero es que no las consideraría de progresista, las consideraría más bien de precisamente eso, de anarquista, en el sentido de que no hay no hay una moral que rija todo, unos valores objetivos bajo los que mm, consolidarse, no sabría decir muy bien. Y bueno, sí, ella saca el tema de libertaria o sea, lo del capitalismo radical. mm, lo del tema del libertarismo sale más bien de los anarquistas. O sea, un libertario clásico era un anarquista que ella define como eso, un anarco-colectivista, ¿no? Y bueno, lo del libertario ya viene un poco más tarde, ya cuando más bien de la filosofía esta americana y tal, que lo cogen ellos y lo asocian más a las ideas capitalistas. Pero realmente el libertarismo viene del anarquismo clásico. Claro. Yo considero que eso, aunque no se la puede encasillar como anarcocapitalista, sí que es verdad que es uno de los referentes que, como Rothbard, pues han ayudado digamos, por así decirlo, generar esa etiqueta o ese paquete ideológico que a día de hoy lo conocemos como anarcocapitalista, pero por supuesto ella tenía una opinión muy contraria a la homosexualidad, cosa que no es compatible con el anarcocapitalismo, porque básicamente el anarcocapitalismo, pues eso, no le importa con quién te metas tú en la cama, básicamente. O por ejemplo, ese belicismo que defendía de Israel en contra de lo que era la coalición de esos cuatro países árabes en la guerra del Yom Kippur. Pero bueno, lo que no podemos negar es que ha influenciado muchísimo en toda esta filosofía política. Por Eso sin último, duda. vamos, desde luego. Por último, me gustaría también mencionar que en estética, Rand definió el arte como una recreación selectiva de la realidad de acuerdo con los juicios de valor metafísicos de un artista. Según ella, el arte permite que los conceptos filosóficos se presenten en una forma concreta que se pueda captar fácilmente, satisfaciendo así una necesidad de la conciencia humana. Como escritora, la forma de arte en la que Rand se centró más de cerca fue la literatura, considerando que el romanticismo era el enfoque que reflejaba con mayor precisión la existencia del libre albedrío humano. Vamos a pasar ahora a hablar de nuestra querida autora en términos exclusivamente de política. Aunque, como hemos dicho antes, rechazó las etiquetas de conservadora o libertaria, Rand ha tenido una gran influencia en la derecha política y el libertarismo, en ambas. David Nolan, uno de los fundadores del Partido Libertario estadounidense, dijo que sin Ayn Rand el movimiento libertario no existiría. Aparte, el periodista Brian Durfee la describió como la libertaria más influyente del siglo XX y la historiadora Jennifer Barnes se refirió a ella como la última droga de entrada a la vida de la derecha. Parece algo extraño que ningún sector izquierdista la tome como referente. ¿Por qué crees que puede ser, Joaquín? Yo creo que es por su rechazo básicamente al Estado. Yo creo que esa es el punto de partida, ¿no? De la izquierda, interferir, o sea, entender la política como interferir en la vida pública a través del Estado. Entonces, al fin y al cabo, la gente de izquierda lo que quiere es cambiar una cosa o tal otra a través del Estado. Punto. Hay que la gente tiene que tener más dinero, pues el Estado se tiene que encargar de que la gente tenga más dinero. Y evidentemente ahí a RAN no la ibas a encontrar. Lo que me extraña es que no la cojan un poco por su parte más progresista, pues por ejemplo en el apartado este del aborto u otras cosas.
Ya te digo, yo creo que por ahí. Y también, por supuesto, el tema del capitalismo. Ya una vez que defiendes el capitalismo, el orden natural de las cosas definido bajo ese prisma, ya ahí te ha ganado la enemistad eterna de esta gente, ¿no? Lo cual, pues eso lo entiendo. Aunque es verdad que dentro de alguna corriente, si dijésemos que el anarquismo es de izquierda, dentro del anarquismo colectivista este que hablábamos, pues sí que se le ha llegado a reivindicar un poco desde las corrientes que se llaman anarcoindividualistas, que es un poco un anarquismo más, mmm, no sé, digamos que está ahí un poco en transición de la izquierda a la derecha. O bueno, entendido bajo ese punto de vista. Completamente de acuerdo, Joaquín. Yo creo que eso, que aunque la izquierda tenga motivos para reivindicar a Rand, como su postura proabortista, por ejemplo, sí que es verdad que jamás le perdonarán pues ese radicalismo capitalista que tenía y bueno, básicamente esa oposición al Estado a toda costa. Figuras políticas que citan a Rand como una influencia en su pensamiento suelen ser conservadores miembros del Partido Republicano, a pesar de que Rand tomó algunas posiciones atípicas para un conservador, como ser proabortista y atea, que ya hemos dicho varias veces. Se enfrentó a una intensa oposición de William F. Buckley Jr. y otros colaboradores de la revista conservadora National Review, que publicó numerosas críticas a sus escritos e ideas. Sin embargo, un artículo de 1987 en The New York Times se refirió a ella como la novelista laureada de la administración Reagan. También influyó en políticos conservadores fuera de Estados Unidos como Sajid Javid en el Reino Unido, Siv Jensen en Noruega y Ayelet Sheiket en Israel. La crisis financiera de 2007-2008 despertó un renovado interés en sus obras, especialmente Atlas, que algunos vieron como un presagio de la crisis. Es en ese momento cuando hubo un aumento de las críticas a sus ideas, especialmente por parte de la izquierda política. La culparon de la crisis económica por su apoyo al egoísmo y al libre mercado, particularmente a través de su influencia en Alan Greenspan. Tanto es así que en 2015 Adam Weiner afirmó que a través de Greenspan Rand había arrojado una bomba de tiempo en la sala de calderas de la economía estadounidense. Aparte, Lisa Dugan dijo que las novelas de Rand tuvieron un impacto incalculable en el fomento de la difusión de ideas políticas neoliberales. Incluso en 2021, Cass Sunstein dijo que las ideas de Rand podían verse en las políticas fiscales y regulatorias de la administración Trump. Todos estos sujetos son, pues eso, de la corriente progresista estadounidense del Partido Demócrata, que eso, que están encerrados en universidades y con tal de sacar un paper, pues inventan lo que sea. No, Y pero es cierto que cualquier persona que se introduzca un poco en la política, imagínate un chaval de 17 años que empieza a interesarse un poco por la política, yo creo que lo primero que le va a llegar o de las primeras cosas que le va a llegar a su pantalla va a ser una crítica a Imran. Eso por supuesto. Vamos, yo recuerdo que mi primer contacto con ella fue crítica, ya ves tú, a una autora así de hacía bastante tiempo, que si acaso pues, puede tener influencia, pues como dices tú, en Reagan. Pero ya de ahí irnos a Trump, que también, que sí que puede haber influencias, pero de señalarla como autora ya casi prohibida, culpable de una crisis como la del 2008 y tal, precisamente la crisis del 2008, si algo tiene de culpable, la regulación y cómo estaba todo el tema este de la inmobiliaria en Estados Unidos. claro, es culpa puro del intervencionismo político, pero claro, a día de hoy, pues eso, a la izquierda mediática le beneficia más decir que Rand ha influido en la ideología, por así decirlo, trumpista, que decir que ha influido en ideas de gente pues tan bien considerada en el entorno mediático como es la líder del Partido Libertario, Jo Jorgensen, de la cual hemos hablado tú y yo en podcasts anteriores. Así que se entiende perfectamente este tipo de críticas. Quieren desmerecer la figura a toda costa, aunque para ello difamen, por así decirlo. Que, bueno, no deja de ser una filósofa y al final, pues eso,
no tiene culpa de movimientos posteriores que puedan surgir después de su pensamiento. A fin de al cabo, ella lo que defiende es que las personas puedan llevar su vida como ellos desean, que cada uno sea libre. Después podemos discutir si eso tiene buenas repercusiones para la sociedad, malas, etcétera. Pero al fin y al cabo, yo no sé si la gente que escuche esto compartirá lo que yo pienso, pero yo creo que la gente pueda, una filosofía que te permite que la gente sea libre, que lleve la vida de forma como uno quiere, desee, que no hayan presiones externas para determinarte en tus decisiones. A priori suena bien, vamos, no es ninguna locura que una persona piense algo así, y menos una persona que ha vivido una experiencia tan terrible como la Revolución Soviética, ha visto cómo se ha perseguido a la gente por cómo piensa y tal. Pues lo evidente es que te salga una persona de ese tipo, que lo que quiere es lo contrario a eso. Claro, ella se puede decir que era especialmente sensible a todo ello porque ella había vivido en un régimen completamente cerril y por eso ella pues mostraba esa oposición a todo lo que fuera y privación de libertades fundamentales. Sí, sí, mucha gente también que ha vivido en repúblicas ahora soviéticas o incluso Rusia y tal, mucha gente puede de considerarse un poco dentro de esa órbita del rechazo completo al sistema socialista. Claro, completamente de acuerdo, Joaquín. Bueno, ya te lanzo la última pregunta, que parece mentira porque llevamos un buen rato hablando. ¿Tienen sentido las críticas de la izquierda mediática a su figura? Hombre, yo entiendo ese desmerecimiento que se le está dando, esa crítica continua pues por que pues, políticos como Trump o como Reagan puedan haberla tenido como referente y tal, pero realmente es como decía, no creo que criticar a una filósofa tenga demasiado sentido, y menos como culpable, pues eso, de ciertas corrientes. ¿Es un chivo expiatorio? Pues sí, sí, cualquier cosa, pues eso, que apueste por la libertad individual, que apueste por mayor libertad, menos burocracia y tal, pues muchas veces a esas propias cadenas les interesa. O señalar a esas ideas como culpable de, pues eso, de catástrofes como una crisis financiera. Entonces, pues bueno, ¿tiene sentido para ellos? Seguro que sí. Para la gente de a pie y tal, yo creo que no tiene ningún sentido. Completamente de acuerdo, Joaquín. Pues nada, ya hemos llegado al final de por lo menos lo que es el guión de este nuevo podcast sobre Ayn Rand. Y no sé, Joaquín, si se ha quedado alguna cosilla en el tintero y te gustaría añadir. Pues nada, la verdad es que Ángel, como siempre, me lo pasa muy bien, he disfrutado un montón de estar por aquí de vuelta y nada, no sé, la verdad es que echaba de menos también estar por aquí y hablar de estas cosas así tan interesantes. Y yo creo que ha quedado todo bastante bien cubierto. La figura de Ayn Rand, yo aprendí un montón, estudiando un poquitín sobre ella para este podcast. Y nada, simplemente felicitarte y nada, cuando quieras ya sabes que me tendrás por aquí otra vez. Pues nada, Joaquín, ha sido un placer tenerte de nuevo. Yo desde luego tenía muchísimas ganas de volver a grabar contigo porque desde luego eres la segunda persona con la que he hecho podcast. La primera fue Gustavo, que desde luego Gustavo en el momento que le dije, oye, tal, puedo hacer, porque es que fue idea de uno de los oyentes de Gustavo, de Value for All, lo de sacar un podcast sobre Ayn Rand y demás. Y a mí me pareció una excelente idea porque eso, yo siempre había oído hablar a un montón de gente de la cuerda del liberalismo y tal sobre ella, pero nunca me había metido a leerla. Yo también peco un poco de eso, de ir a lo que está más de moda y tal. Y pues eso, pues te vas a Huerta de Soto, te vas a Mises, te vas, pues eso, en definitiva, a autores más generalizados, pero sin embargo, no te paras nunca a pensar, oye, ¿por qué no me voy a leer a Ayn Rand? Y desde luego no me arrepiento para nada. Pues sí que es Es verdad que, normal, si yo, por ejemplo, mi contacto con Ayn Rand, el primero fue, ya te digo, de siempre de críticas hacia ella, es muy de parte de la izquierda mediática y académica. Y es normal, no, es que es muy difícil leerte la obra de casi todos los autores o preparar un podcast habiéndote leído todas las... Es muy difícil. Entonces, pues bueno, yo creo que hemos hecho un buen trabajo y más o menos queda clara lo que es su figura, su pensamiento, su forma de ver las cosas y cómo
cómo se le considera a ella a día de hoy. Claro, desde luego que sí. Y que es que aparte, pues eso, yo lo que veo es que a nivel de marketing, pues no por ser de ninguna manera o de otra, pero te presentan a una mujer en un mundo que casi es de hombre. Y justamente porque obviamente eso, yo considero que realmente debería un poco de haber, pues por así decirlo, una igualdad más real en ese aspecto, porque sí que es verdad que aunque a día de hoy pues siga pasando un poco que a los hombres les interesen más estos temas, pues hay multitud de mujeres con una serie de obras y con unas ideas, con una filosofía brutal que nos estamos perdiendo. Y luego, aparte de esa condición, también hay que destacar su origen. Es una autora rusa, bueno, aunque luego adquiriera la ciudadanía estadounidense, pero es algo que quizás desde la perspectiva del liberalismo pues no está tan bien visto como venir de Estados Unidos o Austria o no sé. En definitiva, pues eso, yo no me arrepiento para nada de haberlo preparado, de hecho me alegro un montón de que nos lo propusieran. Y bueno, en cuanto le dije a Gustavo que podía contar contigo para hacer el podcast, a él le pareció excepcional, porque Gustavo siguió Polynomics desde sus orígenes y nada, siempre estuvo ahí con la espinita clavada de tengo que meter a Joaquín en algún podcast, tal, o sea que ya, genial. Y nada, eso, Nada, Joaquín, pues, un saludo y un abrazo gigante a Gustavo, si no escucha. desde luego que sí, que se lo merece por ayudarnos tanto. Y nada, si en un futuro, que yo no sé cuándo, porque desde luego seguimos un poco liados y tal, entre estudios, trabajo y demás, sacamos un nuevo podcast, sobre todo sobre el tema de filosofía, que es, yo diría que junto a la geopolítica tu especialidad, pues será un placer de nuevo contar contigo, Joaquín. Nada, Angelillo, como siempre, un placer y desde luego que me tendrás cuando tú quieras. Un abrazo enorme, Joaquín. Otro para ti.